Muchas gracias, muy buenos días. Encantado de estar, alcaldesa, en Palma del Río esta mañana aquí en Córdoba, en mi tierra, y por tanto con tantos amigos aquí en la sala, en este lugar magnífico que se ha preparado para este acto. Y quería saludar en primer lugar, lógicamente, a la alcaldesa de Palma del Río, al alcalde de Lora, al presidente de la Diputación Provincial, a la directora de Desarrollo Rural de mi ministerio, Isabel Bombal, a los presidentes de SEIASA, de Traxa, también la presidenta de la Confederación, que está aquí con nosotros, y a los presidentes de FENACORE y de FERAGUA, y por supuesto a nuestro anfitrión, que es el presidente de la Comunidad de Regantes de la Margen Izquierda, en cuya casa nos encontramos, y a todos ustedes, señoras y señores, agricultores, agricultoras, ganaderos, ganaderas, regantes y, en definitiva, personas interesadas en el regadío y en el mundo rural. Como se decía hace un momento, estamos celebrando una semana que quizás para algunos departamentos se lo comentaba hace un momento a mi director de gabinete, a Miguel Ruiz, para algunos departamentos de la Administración, para algunos ministerios sea una novedad salir a la calle, pero para el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación yo creo que todas las semanas del año son semanas abiertas, porque estamos permanentemente a pie de campo, trabajando con las cooperativas, con nuestros agricultores y, evidentemente, también con nuestros regantes, que son una parte fundamental. Ayer por la tarde, en la sede del Ministerio, en Madrid, en el Palacio de Fomento, en Atocha, estaba inaugurando una exposición magnífica sobre otro de los grandes logros de estos últimos 40 años de la historia de España, que son nuestros seguros agrarios. Es una parte fundamental. Yo me siento muy orgulloso, porque cuando voy a Bruselas, a Luxemburgo, en cualquier lugar de Europa, los seguros agrarios son una parte muy significativa y un gran logro que, como ustedes muy bien saben, por desgracia no conocen en otros países europeos. Incluso ahora Francia está pensando en copiar ese modelo que hemos en España ha sido de éxito durante 40 años y que evidentemente es tan importante. Mañana por la mañana estaré en la Universidad Politécnica de Madrid para hablar con los jóvenes estudiantes sobre la política agrícola común y su importancia también para toda nuestra agricultura y nuestra ganadería. Yo hoy estoy aquí con ustedes para hablar de uno de los temas que realmente me es más querido dentro de la actividad del Ministerio, como es evidentemente el regadío. Como se decía hace un momento, el regadío eficiente y sostenible, que es el presente y el futuro de la actividad de nuestro mundo agrario. Por eso hemos querido incluir esta gran prioridad dentro de las actividades de nuestro Ministerio. En esta legislatura, que se inició en el año 2019, adoptamos con 94 compromisos de actuación que se han manifestado y se han concretado en leyes. Tenemos ya 3 leyes aprobadas: una ley de cadena alimentaria, una ley de PAC, de la PAC 23-27, de la Política Agrícola Común, la Ley de Pesca Sostenible, que apareció en el Boletín Oficial del Estado el pasado sábado, después de su aprobación, y ahora nos queda la Ley de Pérdida y Desperdicio Alimentario, un tema muy importante y de mucha actualidad, sobre el cual esperamos que en el curso de este semestre quede aprobado definitivamente en las Cortes Generales. Pero además de todo este es un ministerio, usted lo sabe muy bien, que sobre todo lleva a cabo su actividad a través de decisiones adoptadas en el Consejo de Ministros, de planes, de decretos, de órdenes ministeriales y también de actuaciones y de programas y de inversiones como las que se refieren al sector del regadío. Y muy particularmente la disposición de fondos, no solo la ordinaria que hemos tenido con cargo al desarrollo rural, al FEADER, en el segundo pilar de la Política Agrícola Común, sino con la que nos encontramos ahora por primera vez. Yo diría que es el momento, si pensamos el periodo entre 1986 y hoy día de la historia de España, donde en un periodo más breve de tiempo hemos dispuesto de más fondos europeos para llevar a cabo una tarea de transformación. Y yo creo que eso es muy importante, y estos fondos de que disponemos, en particular yo he querido centrar buena parte de ellos, de los que dispone y administra el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, precisamente en el regadío, porque creo que lo necesita y, efectivamente, si tenemos que ir hacia esa sostenibilidad, que es el futuro de la producción alimentaria, es absolutamente fundamental.
Por eso el plan que llevamos a cabo de ahora al año 2027 supone la inversión de 2.130 millones de euros. Es un plan de modernización y transformación que es el más importante que se ha llevado a cabo, desde luego, en este siglo y que triplica prácticamente a las cantidades que empleamos, que invertimos en las últimas décadas. Nuestro objetivo es conseguir modernizar más de 200.000 hectáreas, beneficiando a un conjunto de 20.000 regantes de toda España. Pero además, como la modernización nunca es una tarea concluida, sino que al contrario tenemos que continuar con las mejores técnicas disponibles, sacando el mayor rendimiento a cada gota de agua, pues vamos a actuar de nuevo sobre 500.000 hectáreas ya modernizadas para introducir últimas tecnologías que hagan más eficiente el regadío. Creo que el objetivo es claro. El objetivo es conseguir un ahorro de agua en torno al 10% respecto a la situación de partida y hacer un uso más eficiente de la energía, porque si ciertamente la disponibilidad de agua es una problemática muy actual, también lo es el coste energético y, por tanto, tenemos que actuar sobre ambos aspectos. El PERTE de la digitalización del ciclo del agua del Ministerio de Transición Ecológica añade además 200 millones más justamente para los temas relativos a digitalización de comunidades de regantes, que me parecen muy importantes. Y simplemente, pues menos para ustedes, pero sí para todos aquellos que nos siguen y que no se encuentran aquí en este salón, en este acto sobre el regadío, decir que efectivamente tenemos en el regadío pues 3,8 millones de hectáreas en nuestro país, el 23% de la superficie cultivada, pero como yo siempre me gusta repetir, ese 23% se multiplica por 3 en relación con la producción vegetal, la producción agraria, que es el 65% de la del conjunto de nuestro país. Yo lo he llamado alguna vez la joya de la corona de la actividad agrícola y ahora lo estaba comentando antes de entrar aquí. Nos encontramos en uno de esos lugares en España y me es muy grato decirlo en voz alta, probablemente con las tierras más fértiles con que nos encontramos, irrigadas y desde un punto de vista de rendimiento realmente un motivo de orgullo para el ministro de Agricultura que les habla. Y además supone un elemento fundamental para conseguir lo que pretendemos, que es que nuestro mundo rural tenga vida, tenga población, pero la población significa que tenga rentabilidad, que tenga actividad económica y que en definitiva pueda salir adelante. Por eso es tan importante el riego localizado, por eso es tan importante el que consigamos a través de esa modernización el mejor uso del agua. Somos a nivel internacional, junto a Israel, probablemente el país que tenemos una tecnología del agua más avanzada, no solo la que utilizamos nosotros, sino que también la utilizamos en España, pero también la exportamos cada vez a un mayor número de países. Sin duda hay aquí presentes representantes de empresas tecnológicas también con las que trabajamos habitualmente y es muy importante. Porque si hay algo de lo que hablamos ahora, hace unos meses hablábamos de vacunas, hablábamos de COVID, hablamos de cómo luchar contra la pandemia, hoy estamos hablando de seguridad alimentaria. Porque la seguridad alimentaria es fundamental. Nunca se había hablado probablemente tanto del tema, pero es algo que tenemos que conseguir no solo hacer real, sino asegurarlo para las generaciones futuras. La producción de alimentos ha sido siempre en la historia de la humanidad una parte central, pero en las condiciones actuales y como tenemos, pues eso, como hay una guerra en Europa, la invasión rusa de Ucrania que ha producido tal disrupción de todos los mercados internacionales, pero también el cambio climático y las dificultades vinculadas a la sequía y a la menor pluviometría hacen que sin duda el tema de la seguridad alimentaria esté de nuevo en el orden del día. En el mundo somos aproximadamente 8.000 millones de personas en este planeta, una cifra que puede alcanzar pues, los 9.800, casi 10.000 en el año 2050. Tenemos unas necesidades de producción alimentaria que son muy claras, que van a aumentar en cantidad y en calidad y tenemos que ser capaces de cómo responder a esos retos de futuro.
produciendo más y al mismo tiempo utilizando menos recursos naturales del suelo, del agua, del aire, de la biodiversidad, del paisaje y además de todo ello luchando contra este cambio climático que nos está afectando negativamente en relación con la producción de alimentos. Y yo creo que ahí el regadío eficiente y sostenible es lo que aporta mayor estabilidad y garantía a la producción de alimentos y por eso es tan importante. Es tan importante lo que se refiere, por ejemplo, a la reutilización de aguas, un tema del cual apenas se hablaba hace unos años, pero que hoy constituye sin duda uno de los elementos más importantes para conseguir, aparte de las aguas superficiales y de las aguas profundas, disponer de vías alternativas efectivamente para el regadío. También el uso de las energías renovables, tanto de la eólica como la fotovoltaica, que son mecanismos mediante los cuales todo el sector puede disminuir la factura energética que en los últimos años ha constituido sin duda una de las cargas más importantes que ha tenido. Y también la digitalización, que es un elemento fundamental de cara al control de todo lo que se puede hacer en el presente y de cara al futuro. Porque el regadío no se agota en el regadío no se agota en el agua. El regadío es también una parte de la producción vegetal que tenemos en nuestro país que consigue administrar mejor los demás elementos que tenemos que tener en cuenta. Hablemos de productos fitosanitarios, hablemos de fertilizantes, en definitiva, de todo aquello que contribuye a la producción agraria de nuestro país. Tenemos una disponibilidad de agua que ha decrecido, ha disminuido en un 12% en los últimos 20 años. Y la perspectiva inmediata no es ciertamente muy optimista. Muy probablemente, de aquí al año 2030, esa cifra del 12% pudiera incluso subir, aumentar. Hay quien habla de hasta un 20%. Creo que todo ello está basado, lógicamente, en estudios científicos y en previsiones climáticas no siempre fáciles de comprobar, pero lo cierto es que nos tenemos que preparar a ese escenario, sobre todo porque, como me gusta, y lo voy a decir de nuevo esta mañana aquí, decir en voz alta, la alternativa no es regadío sí, regadío no, sino regadío eficiente y sostenible sí o sí. Es decir, la apuesta por el regadío debe ser una apuesta también de sostenibilidad de cara a futuro. Y eso significa que tenemos que responder a muchas exigencias normativas en materia de agua y de medio ambiente, a los retos, como antes decía, de cambio climático o a la disponibilidad de insumos. Por eso, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del que les hablaba hace un momento, y en los fondos que gestiona el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que me honro en dirigir, en una primera fase hemos dispuesto que más de la mitad de los fondos del llamado componente 3, un total de 563 millones de euros de inversión pública, que supera los 700 millones con la cofinanciación de las comunidades de regantes, suponga la posibilidad de 80 actuaciones en el conjunto de nuestro país. Pero además hemos conseguido fondos adicionales de Bruselas, la llamada adenda, en el cual sumaremos 410 millones suplementarios que con la cofinanciación llegarán a 550 millones de inversión total. Estos 2.130 millones que he mencionado al principio de mi intervención suponen obras de modernización y de recuperación encargadas a SEIASA, las fases 1 y 2, por importe de 703 millones de euros, las inversiones de modernización de regadíos encomendadas en el convenio ordinario que tenemos entre el Ministerio y SEIASA por importe de 433 millones de euros, las inversiones con cargo a la ampliación de capital de SEIASA por importe de 60 millones de euros que están en los presupuestos de este año, del año 23, las inversiones de modernización con nuevos fondos del PERTE agroalimentario, como les mencionaba hace un momento, en total 558 millones de euros, las inversiones ordinarias de modernización y transformación del capítulo sexto de los presupuestos del Ministerio de Agricultura, 419 millones de euros, y finalmente 29 millones de euros con cargo al FEADER, al desarrollo rural, en el periodo 23-27.
Con ello conseguiremos modernizar al menos 694.000 hectáreas. Según nuestra planificación, una modernización de primera generación de 198.000 hectáreas para modernización de infraestructuras que están hoy obsoletas y que son, por tanto, objeto de una primera modernización, una modernización de segunda generación sobre 244.000 hectáreas en obras de eficiencia hídrica o energética sobre infraestructuras modernizadas previamente y una modernización de tercera generación, 252.000 hectáreas más en actuaciones de digitalización, tecnologías de la información e instalación de energías fotovoltaicas. Creo que con todo ello, y he querido detallarlo y me excusan por el detalle de las cifras que he querido ofrecer y en relación con los objetivos, pero está claro el compromiso que el Gobierno de España y el ministro que les habla tenemos con el regadío y, evidentemente, su modernización. Pero además tenemos que continuar con la transformación de nuevos regadíos en aquellas zonas donde hay una demanda histórica y donde también se dispone de la correspondiente dotación concesional de los organismos de cuenca, de las confederaciones hidrográficas, y están incorporados a las medidas aprobadas en los planes hidrológicos de tercer ciclo aprobados por el Gobierno de España el pasado 24 de enero. Me estoy refiriendo a zonas como Payuelos, en León, a La Armuña, en Salamanca, cito solo algunas de ellas, a Monegros, en Huesca y Zaragoza, y también la que vamos a poner en marcha aquí, en la margen izquierda de la zona del Genil Cabra, con actuaciones en alta, en primer lugar, del Ministerio de Transición Ecológica por un importe aproximado de 19 millones de euros, a los que, a continuación, lógicamente en la secuencia de construcción, vendrán los 13 millones de euros que tenemos presupuestados en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para toda la instalación de regadío en baja. Todo ello es, evidentemente, un elemento muy importante para todo este proceso en el que nos encontramos hoy día. Creo que, lo mencionaba antes, también ese complemento por parte del Ministerio de Transición Ecológica, que es muy importante en las obras en alta que he mencionado antes, he mencionado solo estas, pero hay muchas más, en la planificación nacional, 5.000 millones en total del Ministerio de Transición Ecológica para el conjunto de España, pero también para las comunidades regantes que sin duda están aquí presentes. Es muy importante lo que supone la digitalización en esta materia. Y quisiera concluir indicando que el regadío, lo he dicho antes también, pero quería profundizar en este tema, no es un problema o no es una cuestión únicamente vinculada al agua. Es algo vinculado profundamente a la innovación y transformación de nuestro sistema agroalimentario. Cuando España consigue, como hemos conseguido en los últimos 12 meses, exportar 68.500 millones de euros de productos agroalimentarios, además de alimentar a 47,4 millones de personas que vivimos en España, más quienes nos visitan, significa que somos lo que somos, y somos una potencia agroalimentaria a nivel europeo y mundial. El cuarto exportador de la Unión Europea, el séptimo exportador del mundo en estos momentos. Y ahí, lo he dicho al principio, el regadío juega un papel fundamental, porque nuestra agricultura de regadío, nuestra producción de regadío es cuantitativa y cualitativamente una parte muy significativa de todo ello. Por eso la innovación que desarrollamos en el Ministerio, con cargo también a fondos propios y a fondos europeos, nos debe permitir otros objetivos. Objetivos de innovación desde el punto de vista productivo. Antes hablaba de digitalización, no es solo la digitalización de la producción primaria que ustedes bien conocen, la que se refiere a la irrigación, la que se refiere también al control de las explotaciones, la que se refiere al nuevo cuaderno digital de aplicación de la política agrícola común, que será un instrumento adicional precisamente para la actividad empresarial de todo nuestro sector primario, sino también la digitalización en relación con la industria y con la propia distribución. Cada vez más vamos a lograr una orientación de la producción alimentaria más orientada al mercado,
en función del consumidor final, del ciudadano y de sus gustos, pero también desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo. Yo lo espero, deseo, y con eso hemos querido aprobar esa ley de cadena alimentaria más rentable para nuestros productores, más rentable para nuestros agricultores y ganaderos. Creo que ese es un elemento fundamental, por eso esa innovación es tan importante, y no quisiera concluir estas palabras sin hacer una mención específica del papel de los jóvenes y de las mujeres en este contexto. Creo que una sociedad que funciona es una sociedad que le da oportunidades a los jóvenes, en este caso a los jóvenes agricultores y ganaderos, también a las agricultoras y a las ganaderas, y creo que precisamente ese triángulo que forma por una parte el regadío, por otra la digitalización y por otra parte los jóvenes, es para mí el triángulo que sustenta a un sistema productivo agroalimentario como el español, que, como les decía, lo dice el ministro, y ustedes pueden imaginar mi orgullo, es imbatible porque hacemos las cosas bien. Hacemos las cosas bien desde el campo hasta la industria y la venta de nuestros productos y la exportación. Y vamos a continuar también haciéndolo bien en el futuro. Es muy importante, y esta jornada que hoy se celebra aquí, las ponencias y las mesas redondas que tendrán dentro de un momento lo van a ilustrar, que seamos capaces de mirar no solo lo que hemos hecho, que ha sido muy importante y es motivo de orgullo, pero sobre todo que miremos a nuestro presente y a nuestro futuro, a los pasos que tenemos que dar en un contexto muy complicado. Estos días se celebra en Nueva York, ayer era el Día Mundial del Agua, se celebra en Nueva York una conferencia de Naciones Unidas sobre el agua. Un cuarto de la población mundial no dispone de agua potable. Fíjense ustedes, de agua dulce, de agua de boca. Estamos con necesidades crecientes de todos los sentidos. Lo vemos claramente en nuestro sector, lo vemos en la agricultura, lo vemos en el regadío. Yo creo que el tema del agua va a reaparecer, sin duda, como un tema fundamental, como lo es para el conjunto de nuestras sociedades. Que nosotros seamos capaces de hacer esa aplicación eficiente y sostenible en el marco de la producción agraria significará que estamos haciendo un uso magnífico. Lo hacían también nuestros padres y nuestros abuelos, pero nosotros tenemos una obligación también de cara a nuestros hijos y nuestros nietos de tener un enfoque que sea capaz de legarles un planeta que sea capaz primero de alimentar a todo el mundo, cosa que no es sencillo y no es obra de la casualidad, sino del trabajo bien hecho, pero también que seamos capaces de hacerlo dentro de sistemas alimentarios que sean sostenibles, es decir, que tengan en cuenta la disponibilidad de recursos, entre ellos el agua, que no es ciertamente un recurso ilimitado. Todas esas circunstancias hacen que me sienta muy orgulloso de ustedes, como regantes, muy orgulloso del sector que me honro representar en el Gobierno, del sector primario, del sector agrario, de nuestra producción alimentaria, y les animo a que continuemos trabajando juntos para que esos objetivos que nos planteamos de cara al futuro, conseguir vender más y mejor y con mejor calidad, lo logremos como país, como España. Muchas gracias de nuevo por su participación en esta jornada. Espero que sea un éxito. Tengo alguna actividad exterior dentro de un momento, pero regresaré con ustedes al final de la jornada para poder departir y charlar un poco sobre estos temas que tanto les interesan y me interesan a mí como ministro. Muchísimas gracias a todos.